Capítulo 6. La negación de la defensa. Función de los métodos de defensa. Los tres principales tipos de angustia: instintiva, objetiva y de conciencia, como motivación a la que está expuesto el yo. Desarrollo histórico de la investigación analítica de los procesos defensivos conflictivos entre el yo y las instancias del yo: histeria, neurosis obsesiva, etc. Conflicto entre el yo y el superyo, melancolía, conflictos entre el yo y el mundo externo, fobia infantil a los animales, negación del yo a aceptar una parte del ello en todas estas situaciones conflictuales. Las medidas de defensa: la seguridad del yo y la evitación del displacer. El principio del placer en el yo del niño pequeño, resistencia del infantil a las impresiones del mundo externo, su importancia en la formación del yo y del carácter, su significación no patógeno, ejemplo clínico del proceso de defensa simultáneamente dirigidos hacia adentro y fuera, la fobia de Juanito a los animales, métodos utilizados, ejemplos de fantasías de animales, la ambivalencia frente al padre en la fantasía de animales, la inversión de la realidad como fuente del placer de los regalos y fantasías de animales, desplazamiento de la angustia frente al placer hacia los demás en los cuentos infantiles, las fantasías y la insensibilización frente a un sector desagradable de la realidad, restantes mecanismos defensivos contra los instintos y la formación de las neurosis, normalidad de este mecanismo de defensa en el yo infantil, su valor sintomático en la vida ulterior, la fantasía infantil y la ilusión psicótica, capacidad del yo de negar la realidad y capacidad de reconocerla y valorarla críticamente, pérdida por el yo de la posibilidad de compensarle mediante la fantasía, su ocurrencia en el periodo de latencia y la deformación del carácter, su ocurrencia en la edad adulta y la producción de psicosis. La totalidad de los métodos de defensa que ha descubierto el psicoanálisis hasta ahora sirve exclusivamente para la lucha del yo con su vida instintiva. Hállanse motivados por los tres principales tipos de angustia a los que está expuesto el yo: la angustia instintiva, la angustia objetiva y la angustia consciente. También el simple conflicto erigido, el combate entre impulsos instintivos contradictorios, basta para movilizar los mecanismos de defensa. La investigación analítica en torno a los problemas defensivos ha seguido el camino evolutivo siguiente. Su punto de partida son los conflictos entre el yo y los instintos del yo, histeria, neurosis obsesiva, etc. Llega al conflicto entre el yo y el superyo, melancolía, y de allí pasa a la observación de los conflictos entre el yo y el mundo externo, fobia infantil de los animales, en inhibición, síntoma y angustia. En todas estas situaciones conflictuales, el yo niégase a aceptar una parte del ello. La instancia que contribuye, la defensa y las fuerzas contra las cuales se dirige esa defensa no cambian. Los factores que varían son los poderes bajo cuya presión el yo recurre a medidas defensivas. En último término, cada una de estas medidas de defensa sirven siempre para dar seguridad al yo y ahorrar el displacer. Pero el yo no solo protege del displacer de origen interno. En la misma temprana época en que aprende a conocer los peligrosos estímulos instintivos interiores, aprende a experimentar el displacer originado del mundo exterior. El yo hállese en este estrecho contacto con este mundo exterior, del cual toma sus objetos amorosos, extrayéndolos de las impresiones que su percepción registra y que su inteligencia elabora. Cuanto mayor importancia tenga este mundo como fuente de placer y campo de interés, tanto mayor será las posibilidades de experimentar el displacer. El yo del pequeño niño vive aún según el principio del placer. Tarda mucho en acostumbrarse por la educación a soportar el displacer y el placer. En este periodo del individuo es todavía demasiado débil para oponerse activamente al mundo externo, para escudarse contra él por medio de sus fuerzas corporales y modificarlo con arreglo a su propia voluntad. En general, el niño es físicamente harto débil para emprender una huida, al paso que su
entendimiento es demasiado limitado para comprender y someterse razonablemente a lo inevitable. En esta época de inmadurez, a dominar el estímulo instintivo interno, el yo ensaya todo género de esfuerzos dirigidos a resguardarse contra el displacer procedente del exterior y los peligros objetivos que le amenazan. El origen de las teorías psicoanalíticas basadas en la investigación de las neurosis explica por qué la observación analítica ha apuntado fundamentalmente hacia el combate interno entre el instinto y el yo, cuyas secuelas son los síntomas neuróticos. El trabajo del yo infantil para evitar el displacer mediante la resistencia directa de las impresiones del mundo externo pertenecen a la psicología normal. Sus efectos acaso sean muy significativos en la formación del yo y del carácter, pero no son patogénicos. Cada vez que aluden a esta particular función del yo, los trabajos de clínica psicoanalítica no parecen estimarla como objeto propio de su investigación, sino como un mero producto secundario de la observación. Volvamos nuevamente a la fobia de Juanito, a los animales, que nos brinda un ejemplo clínico de los procesos de defensa simultáneamente dirigidos hacia adentro y afuera. Sabemos que la neurosis de este niño se basa en los impulsos normales de su complejo de Edipo. El niño ama a la madre y por celos adopta una actitud agresiva contra el padre, actitud que debido a su amor cierto hacia este último entra secundariamente en conflicto. La agresión contra el padre suscita la angustia de castración, la cual es vívida como angustia objetiva y moviliza todo el aparato de la defensa instintiva. Los métodos utilizados por la neurosis de Juanito son el desplazamiento. La angustia ante el padre se desplaza hacia la angustia ante el animal. Y la transformación de la amenaza contra el padre en su contrario en la angustia de ser amenazado por él. Una regresión hasta la fase oral, la idea de ser mordido, viene a agregarse al cuadro para desfigurarlo por completo. Los mecanismos esgrimidos cumplen ajustadamente el propósito contra los instintos del amor, impulso divinal prohibido hacia la madre y la agresión peligrosa contra el padre han desaparecido de un modo radical de la conciencia. La angustia de castración en relación con el padre hállese asociada con el síntoma de la angustia de los caballos, pero el ataque de angustia puede eludírselo, merced ahí mecanismo de la fobia a la imposición de una inhibición neurótica de renunciar a salir de casa. La tarea del análisis de Juanito consiste en desbaratar el trabajo de estos mecanismos de defensa. Los impulsos instintivos serán liberados de la deformación, la angustia será reconducida a su verdadero origen, del caballo al padre, referida a su propio objeto, disminuida y finalmente reconocida como irreal. Entonces, la ligación amorosa con la madre podrá revivirse, adentrarse un poco más en la conciencia, pues desaparecida la angustia de castración, el sentimiento hacia la madre queda libre de toda idea de peligro. Además, una vez liquidada la angustia de castración, tórnase innecesaria la tensión que ella imponía, y una vez más la libido podría volver a su desarrollo hacia el nivel físico. Por consiguiente, la neurosis del niño está curada. Tales son las vicisitudes de los procesos defensivos que se dirigían contra la vida instintiva, pero Juanito permaneció algún tiempo perturbado, aún después del restablecimiento de su vida instintiva normal, mediante las interpretaciones analíticas. El mundo externo, constantemente enfrentable con dos factores objetivos con los cuales todavía no podía reconciliarse, su propio cuerpo, ante todo su órgano genital, era naturalmente más pequeño que el de su padre, lo cual conferíale a este último un carácter de rival invencible. Estos motivos reales, objetivos, constituían en motivo, se vinculaba también con la madre y la hermana, a las que envidiaba por el placer que compartían durante los afectos corporales que la madre prodigaba a la hija, al paso que él se constreñía a desempeñar el simple papel de espectador. Difícilmente podríamos esperar a que un niño de 5 años poseyera un entendimiento lo bastante consciente y razonable como para aceptar frustraciones objetivas y dejarse consolar con promesas de posibles satisfacciones en un futuro muy lejano, o en todo caso aceptado este displacer del mismo modo
como finalmente había admitido los hechos de su vida distintiva infantil una vez que los hubo elaborado conscientemente por el análisis. Esta exposición pormenorizada de la historia de Juanito en el análisis de un niño de 5 años ofrécenos en rigor otros informes sobre el destino de estas dos frustraciones objetivas. Al final de su análisis, Juanito relata dos ensueños diurnos: la fantasía de atender y limpiar muchos niños en el baño y luego la fantasía de un plomero que le saca las asentaderas y el pene con unas pinzas para darle otros más grandes y mejores. El analista, que era el padre de Juanito, fácilmente reconoció en estas fantasías el cumplimiento de dos deseos que nunca habían sido realizados objetivamente. Juanito posee al menos imaginativamente un órgano genital como el del padre, y niños con los cuales le es deseable hacer lo que la madre con su hermanita. Con estas nuevas realizaciones imaginativas, Juanito, cuyo síntoma de la agorafobia había desaparecido ya antes de estas fantasías, recuperó finalmente su buen humor. Las fantasías ayudabanle a reconciliarse con la realidad, así como mediante su neurosis había logrado ponerse de acuerdo con sus impulsos instintivos, sin que en ello de nada le sirviese la aceptación consciente de lo irreparable. Juanito niega la realidad por medio de sus fantasías, la transforma según sus particulares designios y sus propios deseos, y sólo entonces le es posible aceptarla. Del examen de los procesos defensivos en el análisis de Juanito parece resultar que el destino de su neurosis hallábase determinado desde el momento en que desplazó su agresión y angustia del padre hacia el caballo. Pero esta impresión nos engaña. Tal sustitución de un objeto humano por uno animal no es en sí mismo un proceso neurótico. Puede darse frecuentemente en el desarrollo normal del niño y cuando se produce es susceptible de conducir a los más diversos resultados. Por ejemplo, un niño de 7 años, analizado por mí, solía divertirse con la siguiente fantasía. Él poseía un león manso. El león espantaba a todos y solo a él quería. Obedecíale a la palabra y lo seguía a todas partes como un falderillo. Atendía al león, cuidaba de su comodidad y alimento, y de noche preparábale un lecho en su propio dormitorio. Como es habitual en los sueños diurnos, a continuación se desarrollaban numerosos episodios agradables en torno a esa fantasía básica. En cierto ensueño diurno, Verbigracia, el niño, concurre a una fiesta de disfraces y divulga que el león que trae consigo no es sino un amigo disfrazado. Pero esta noticia es falsa, pues el amigo disfrazado es un verdadero león. Goza al imaginar el espanto de la gente si adivinara su secreto. Al propio tiempo percibe que su angustia es infundada. El león es inofensivo mientras lo tiene bajo su dominio. A través del análisis del niño fácil, me resultó descubrir que este león es un sustituto del padre a quien como Juanito odia y teme como un verdadero rival en relación con su madre. La transformación de la agresión en angustia y el desplazamiento del padre hacia el animal transcurren de la misma manera en ambos niños. Pero más tarde divergen los caminos seguidos en la elaboración de los afectos. Juanito configura su neurosis sobre la base de la angustia frente al caballo, impónese la renuncia de sus deseos instintivos, internaliza todo el conflicto, valiéndose de un mecanismo de fobia, rehuye todas las situaciones de tentación. Mi paciente se las arregla mejor, niega simplemente, al igual que Juanito en fantasías del plomero, un hecho doloroso de la realidad y lo convierte, como en la fantasía del león, en su opuesto agradable. Él se hace amigo del animal productor de angustia, cuyas fuerzas ahora sirven al niño en lugar de asustarle. Y en los episodios imaginados solo la angustia de la gente descubre aún el primitivo significado del león como objeto de angustia. Agregaría aquí otra fantasía de animales, de un niño de 10 años. En cierta época de la vida de este niño los animales desempeñaron un papel de suma importancia. El ensueño diurno en torno a esto llevábale gran parte de su tiempo y aún posee recuerdos escritos relativos a estos episodios imaginarios. En tales fantasías es el dueño de un importante circo y al par domador de fieras. Bajo su dirección los animales salvajes, que en la libertad serían los más mortales enemigos, conviven pacíficamente.
Él los doma, es decir, les enseña a cuidarse recíprocamente, a no agredirse y luego a que no ataquen tampoco a los seres humanos. En este adiestramiento jamás usa el látigo, anda desarmado entre los animales. El elemento central de todos estos episodios de animales se encuentra en la siguiente historia. Un día, durante la función de circo que reunía a todos los animales, un ladrón que se encontraba entre el público repentinamente disparó un tiro de pistola contra el domador. Inmediatamente se unieron todos los animales para protegerle y con mucho cuidado de no lastimar a ninguna persona sacaron al ladrón de entre la muchedumbre. La fantasía se refiere luego a cómo los animales, siempre por amor a su dueño, castigan al ladrón, lo encarcelan, lo encierran y erigen triunfalmente sobre él una gigantesca torre construida con sus propios cuerpos. Luego se lo llevan a su madriguera, donde deberá permanecer 3 años. Aún en el momento de su liberación final, una larga fila de elefantes le pega con sus trompas y al término de ella se le advierte y amenaza con un dedo elevado de que no volverá a hacerlo más. Y el ladrón promete que no volverá a hacerlo más mientras yo esté con mis animales. Una notable observación final asegura aún que después de la descripción de cuánto el ladrón debió soportar de los animales, estos lo alimentaron bien durante su cautiverio, de modo que no había perdido fuerzas. La elaboración de la actitud ambivalente hacia el padre por medio de la fantasía de animales, expresada simplemente en el niño de 7 años en su fantasía del león, es considerablemente sobrepasada a esta fantasía circense. También aquí, por conversión en la fantasía, el temido padre de la realidad transformarse en los animales protectores por el mismo objeto peligroso paterno reaparece una vez más en la forma del ladrón. En la historia, el león no se precisa con certeza contra quién será en verdad empleada la protección del suscrito. La posesión del bien simplemente acrece la importancia del niño ante la consideración general de los demás, pero en la fantasía del circo acusábase con suficiente claridad que el poder paterno desplazado a los animales sirve como amparo contra el mismo padre. La acentuación del anterior carácter salvaje de los animales denuncia, una vez más, que en el pasado fueron vistos como antiguos, complejos de angustia. Es evidente que sus fuerzas y habilidad, así como sus trompas y el dedo admonitorio, pertenecen a la realidad del padre. El niño en la fantasía sustrae al padre estos valiosos atributos para adjudicárselos a sí mismo y de esta suerte vencerlo. La fantasía invierte pues los papeles. Se le exigirá al padre que no vuelva a hacer más y a pedir perdón. Es sorprendente que la promesa de seguridad que obligado por los animales finalmente al padre hacia el niño puede condicionada por la posesión de estos. En el detalle último de la alimentación del ladrón aparece triunfante el otro aspecto de la ambivalencia frente al padre. Es visible que el soñador diurno debe tranquilizarse de que no obstante toda su agresividad, nada hay que temer por la vida del padre. Los temas empleados por ambos niños en los sueños diurnos descritos no constituyen un fenómeno particularmente individual, pues se los encuentra muy a menudo en las fábulas y en la literatura infantil. En este punto recuerdo la historia del cazador y de los animales, la que suele hallarse en los cuentos infantiles y en otras narraciones extraídas del folclore. A causa de una falta trivial, un cazador fue injustamente despedido por el rey malo, que desalojándolo de la casa, lo expulsó a la selva. Llegado el momento de marcharse, el cazador, muy disgustado y triste, pasea una vez más por el bosque. Allí se topa sucesivamente con un león, un tigre, una pantera, un oso, etc. Y cada vez que apunta para matar animal antes su gran asombro, empieza a hablar y le ruega le perdone la vida. Querido cazador, déjame vivir y yo te daré, en cambio, 2 cachorros. En cada oportunidad el cazador acepta el trato y sigue su camino con los cachorros obtenidos. De esta manera reúne un numeroso séquito de jóvenes animales salvajes y, advertido de la fuerza de su ejército, dirígese a la ciudad, hacia el palacio real, asustando ante la amenaza de que el cazador pudiera desencadenar contra él la salvaje ferocidad de los animales. El rey le da satisfacción
e impelido por la angustia, cede además la mitad de su reino y ofrece a su hija por esposa. En el cazador del cuento no es difícil reconocer la figura del hijo en conflicto con el padre. El combate entre ambos, decídase aquí, por un peculiar rodeo. El cazador renuncia a vengarse en el gran animal salvaje, primero sustituto del padre, y por eso recibe los cachorros que personifican la fuerza del animal, estas nuevas energías que ahora le pertenecen. Vence al padre obligándole además a ofrecerle una mujer. También aquí la fantasía convierte la situación real en su contrario. Un hijo fuerte enfrenta al padre, quien a la vista de su potencia tórnase débil, transigue y termina por acceder a todos sus deseos. Los universales cuentos infantiles utilizan los mismos métodos que los de la fantasía circense de mi paciente. Además de las historias animales en la literatura infantil, hallamos episodios equivalentes de la fantasía del león descrita entre los numerosos libros para niños. ¿Acaso se destaque con mayor relieve en las historias del pequeño Lord Fauntleroy y del Little Colonel? La figura de un pequeño niño o niña que, contra cuanto era de esperar, es capaz de domar a un hombre viejo, malo, poderoso o rico, temido por todo el mundo como único medio de captarse sus sentimientos. El niño logra hacerse querer por el hombre, aunque éste odia a los demás mortales sin excepción. Este hombre viejo, hasta entonces indómito e indomable, déjase finalmente dominar y dirigir por el pequeño, quien lo induce a realizar todo género de buenas acciones para coa de sus semejantes. El carácter placentero de estos relatos, así como el de las fantasías animales, resulta de una total inversión de la realidad. El niño no solo aparece como el poseedor y dominador de la potente figura paterna, el león, elevándose así por encima del resto de los hombres, sino que al par se constituye también en el educador que poco a poco transforma lo malo en bueno. Recordaremos además que el león de la primera fantasía fue educado a fin de que no atacase a los hombres, y que en la segunda los animales del director del circo ante todo debían aprender a gobernar su agresividad contra ellos y contra los hombres. En estos cuentos infantiles, la angustia ante el padre tiene el mismo destino que en la fantasía de los animales. Se somete a un análogo mecanismo de desplazamiento hacia los demás, pero traiciónanse en la angustia ajena que el niño calma. Si bien esta ansiedad sustitutiva representa una fuente de placer adicional. El método utilizado para evitar la angustia y el displacer objetivos que hemos descubierto en las dos fantasías de Juanito y en las fantasías de animales de mi enfermo es muy simple. El yo del niño alégase a aceptar una parte desagradable de la realidad. Se aleja ante todo de la realidad, la rechaza y sustituye aquel aspecto indeseado por la fantasía de la situación inversa. Así el padre malo conviértase en la fantasía en el animal protector, en tanto el débil niño será el dominador de los poderosos sustitutos paternos. Lograda esta transformación, y una vez que mediante la elaboración de estas fantasías el niño sea insensibilizado a ese sector desagradable de la realidad, el yo se salva del desarrollo de la angustia, y con esto de los restantes mecanismos defensivos contra los instintos y la formación de neurosis. Este mecanismo de defensa pertenece a una fase normal de desenvolvimiento del yo infantil. Pero si la encontramos en la vida ulterior, sería indicio de un grado avanzado de enfermedad psíquica. En ciertos episodios agudos de confusión psicótica, el yo del individuo no se comporta de otra manera frente a la realidad. Bajo los efectos de un shock como verbigracia, la impresión de una súbita pérdida de un objeto de amor, niega el hecho real y sustituye algún aspecto de la realidad insoportable por una ilusión de algo deseado. Confrontando por la formación de la fantasía infantil y la ilusión psicótica, empezaremos a comprender por qué el yo humano no puede usufructuar más ampliamente este mecanismo tan simple y al propio tiempo de tantísima eficacia, de negar las fuentes objetivas de displacer y de angustia. La capacidad del yo de negar la realidad hállese en radical contradicción con otra función muy apreciada por él, la capacidad de reconocer la realidad y valorarla críticamente. En la primera infancia, esta contradicción no opera aún como trastorno.
en Juanito, en el dueño de León y en el director del circo, la función de examen de la realidad consérvase intacta por completo. Desde luego, no creen en la real existencia de sus animales o en su preponderancia sobre el padre. En lo intelectual es perfectamente acceder a la distinción entre fantasía y realidad, pero en su vida afectiva el hecho penoso hállase desvalorizado y la fantasía opositora está sobrecargada, de suerte que el padre obtenido en la imaginación puede triunfar sobre el displacer objetivo. Difícil es precisar cuándo pierde el yo esa posibilidad de compensar grandes cantidades de displacer objetivo mediante la fantasía. Es sabido que también en la vida adulta el ensueño diurno todavía suele desempeñar un papel, sea ampliando los límites de una realidad harto estrecha, sea trocando una situación real por otra imaginaria. Pero en la edad adulta, el ensueño diurno no es mucho más que un producto secundario de naturaleza lúcida, de escasa carga libidinal, que a lo sumo puede dominar muy pequeñas cantidades de malestar o engañar al individuo suministrándole alivio ilusorio de un menor displacer. Su importancia originaria como defensa contra la angustia objetiva parece perderse ya hacia el fin del primer periodo de la infancia. En este respecto suponemos que la función del examen de la realidad se ve objetivamente reforzada, de modo que aún es deseable mantenerse dentro de la esfera de la vida afectiva. En la vida ulterior, la necesidad de síntesis, prevalencia en el yo, impide en general la coexistencia de los opuestos y también tal vez en la edad adulta la anexión del yo maduro con la realidad sea más enérgica que la del yo infantil. De modo que la fantasía pierde aquel elevado valor característico de los primeros años. De todos modos, es exacto que con la adultez la satisfacción en la fantasía se ve desprovista de su candor, que fantasía y realidad resultan incomparables en cuanto se trata de catexias considerablemente mayores que necesita resolver entre una y otra, y que la gratificación mediante imágenes alucinatorias de impulso que irrumpe en el yo representa en el adulto el camino que lleva a la neurosis. Un yo que procura ahorrarse angustia agota este mecanismo al renunciar al instinto y evitar la neurosis por medio de la negación de la realidad. Si ocurre en el periodo de latencia, sobrevendrá, como en el caso de los dos niños cuya historia he referido, una deformación del carácter. Si sucede en la edad adulta, las conexiones del yo con la realidad se verán profundamente perturbadas. En el presente es imposible decir qué ocurre en el yo adulto cuando elige la satisfacción ilusoria y abandona la función del examen de la realidad. Se aleja del mundo exterior y en especial deja de registrar los estímulos externos en la vida instintiva. Tal insensibilidad a los estímulos internos solo puede adquirirse por el mecanismo de represión.